Víctor Chap nace en Buenos Aires el 6 de septiembre de 1930. De formación principalmente autodidacta, asistió al taller libre Meeva y con Demetrio Urruchúa. Con solo 17 años obtiene el segundo premio en el Salón Anual de Meeva, integrando su jurado Antonio Berni y Miguel Carlos Victorica. En 1952 conoce a Juan Andralis, discípulo del pintor surrealista Václav Planas, con quien establece una gran afinidad intelectual. Es una época de gran intensidad y toma contacto con los movimientos de vanguardia. El azar quiso que pudiera realizar un gran número de obras en tinta mientras cumplía con el servicio militar, luego de hallar gran cantidad de ella en una oficina. Parte de esa joven producción, de marcada tendencia surrealista, integró su primera exposición individual en la ciudad de Buenos Aires. En 1956, Chap es elegido para participar en la 28ª Bienal Internacional de Venecia. Forma el grupo 7 pintores abstractos junto con Rómulo Machió, Clorindo Testa, Josefina Rovirosa y Osvaldo Borda, entre otros. Recibe numerosos premios nacionales e internacionales, entre ellos la medalla de plata en la Exposición Universal de Bruselas, en Bélgica, y el primer premio en el Premio Internacional Rubén Darío en Nicaragua. Realiza un gran número de exposiciones en diversos países de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, destacándose su retrospectiva en el Palais de Glace, Argentina, en el año 2002. Poseen obras suyas los Museos de Arte Moderno, Arte Contemporáneo y Nacional de Bellas Artes de Argentina, y el Museo de Bellas Artes de Caracas, en Venezuela, entre otros. Víctor Chap nos habla de 3 momentos fundamentales en su vida de creación. Bueno, mi primer momento fue cuando yo estaba en la escuela primaria. Yo terminé tardíamente la escuela primaria a los 14 años, pero ya en ese momento en la escuela primaria yo era el que dibujaba, del grado era el que dibujaba. Recuerdo que había un chico, compañero mío, que tenía un tío que pintaba o dibujaba, según me contaba él. Y le pregunté entonces a este condiscípulo mío si podía averiguarme dónde podía ir a estudiar dibujo o pintura. Y entonces me dijo, mira, hay una escuela, me trajo la información de parte de su tío hacia mí, ¿no? Me dijo, hay una escuela que es muy conocida, que es la Mutualidad de Estudiantes y Egresados de Bellas Artes. Y bueno, comencé a ir a ese lugar. Y esa fue la primera aproximación que tuve después de la escuela primaria al mundo del arte, con mis primeros ensayos con la copia de los yesos y con el modelo vivo, donde comencé a dibujar desnudos. Y por esa época conocí a Juan Andralis, que fue muy importante en mi vida. Juan Andralis estaba vinculado en esa época ya con Valle Planas, que era, después lo supe, el único pintor surrealista, o el más importante pintor surrealista de la Argentina. Y bueno, y tuve relación con Juan Andralis, donde él comenzó a hablarme de, él tenía ya una buena cultura, yo diría una sólida cultura. A los 18, él me lleva un par de años a mí, me comenzó a hablar de Breton y compañía y de los textos surrealistas. Y yo por esa época comencé a estudiar francés para poder leer los textos surrealistas. Y Juan me comenzó a hablar del automatismo, cosa que yo comencé a practicar después de los desnudos y los yesos, comencé a practicar el dibujo automático. Todo esto merced también a mis charlas con Juan, con quien hablaba de surrealismo y de los escritores surrealistas más notorios en ese momento. Bueno, eran muchos. Eso fue mi comienzo en el arte, con el automatismo y con la relación con Juan Andralis, que fue, como digo, providencial en mi vida.
Yo diría que un segundo momento relacionado con esto que estoy contando fue mi primera exposición a los 22 años. En 1952 yo ya iba a galerías, por supuesto. En ese momento había 10, 12 galerías, no como ahora que hay 100 o más de 100, ¿no? Había las galerías importantes, Whitcomb, Van Riel, Plástica, que fue una de ellas a la que yo fui, y precisamente voy a contar una anécdota que es muy curiosa, ¿no? Y que fue muy decisiva para mí dentro de mi trayectoria como artista, como pintor. Recuerdo que fui a Plástica y cuando llegué me encontré con los Pécora, que eran los dueños y directores de la Galería Plástica, que estaba en Florida y Tucumán, sobre Florida. Y entonces les dije, no, de mi interés es mostrarles lo que yo hacía. Y tenía una carpeta conmigo. Y el momento en que abro la carpeta y comencé a mostrar los primeros trabajos, las tintas primeras, llega Raquel Forner. Llega Raquel Forner, ¿con quién? Los Pécora tenían una relación muy estrecha. Y entonces Raquel Forner miró lo que yo estaba mostrando ahí en el mostrador, el pequeño mostrador que tenían en la Galería Plástica, sí. Y dijo, ¿esto de quién es? Y esto es de este muchacho que está acá conmigo, mostrándome esto, mostrándonos esto que está haciendo él. Ah, pero qué interesante, a ver, ¿se puede ver? Y comenzó a mirar Raquel Forner los trabajos míos. Y bueno, pasó uno, otro, y miró varios, 5, 8, 10 trabajos míos con tintas. Y dijo, qué interesante, ¿qué es esto? Bueno, y poco después se despidió de los Pécora. Y en cuanto se despidió, los Pécora me dijeron, bueno, ¿cuándo querés exponer? Y hacia el 2002 programé una retrospectiva en el Palais de Glace, en toda la planta baja del Palais de Glace, que era muy grande realmente. Y bueno, yo hice una selección de toda mi obra, que ya era cuantiosa, era realmente importante, en cantidad, digo, no en calidad. Yo hice una selección de mis obras y hice la tercera exposición de la que hablo como hitos importantes en mi trayectoria. En el 2002 yo hice una gran exposición en el Palais de Glace con 180 obras, con pintura, grabado, dibujos, en fin. Y donde preparé también un gran catálogo también, ¿no? Que fue el primer catálogo importante, libro de más de 200 páginas, ¿no? Para presentar la muestra.